Muy bien, es una alegría poder compartir la palabra de Dios y verlo a usted al lado de su compañero o su compañera. Es difícil a veces cuando venimos y no está nuestro compañero o nuestra compañera, pero le damos gracias a Dios por lo que sí pueden compartir eso junto a la persona que Dios les ha dado. Así que disfrute, abrácela. Ya al pastor no le moleste que usted abrace a su esposa mientras escucha la palabra de Dios, pero hágalo en comunión. Amén. Lo que queremos es que usted tenga el corazón cerca del Señor y con todo su intelecto puesto en lo que vamos a decir. En esta mañana vamos a continuar nuestro estudio del libro de Hechos, capítulo 2 en adelante, pero antes de poder abrir la palabra de Dios, como cada vez que hacemos esto, yo le voy a pedir, incline su cabeza y cierre sus ojos. Vamos a hablar con Dios y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos hable, quien nos instruya en esta mañana. Con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, pídale al Señor que Él le pueda hablar, que Él le pueda enseñar en esta mañana a su necesidad. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de venir a tu casa, de poder, Señor, abrir tu palabra. Te pido, Padre, que esta iglesia pueda adorarte 100% con escuchar con todo su intelecto, su corazón, sin permitir que nada los distraiga. Y poder adorarte a ti, Señor, reconociendo que solo la Biblia y nada más que la Biblia es lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Padre, ayúdanos, háblanos, enséñanos, instrúyenos, cámbianos. Y Padre, que la porción que vamos a tocar en esta mañana pueda ser para la necesidad que cada uno de nosotros tiene. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 1 en adelante. Hechos, capítulo 2, versículos 1 en adelante. ¿Está ahí? Amén. Vamos a leer hasta el versículo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, para poder entender todo el pasaje que vamos a estudiar y luego de esto vamos a irlo mirando pasaje a pasaje. Versículo 1 dice así, del capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Macedonia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? La palabra de Dios en esta mañana, esta es la porción que nosotros vamos a estudiar. Y le quiero pedir, como siempre le digo, con toda su mente, su intelecto, su corazón, sumergido en lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Porque sin duda, aunque es un texto que tiene muchas controversias y es un texto del cual muchas iglesias se han tomado para enseñar doctrina que no es la correcta, nosotros vamos a estudiarlo y vamos a leerlo a la luz de la palabra de Dios para poder entender qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Amén. Antes de poder empezar a exponer los versículos desde el 1, yo quiero recordarle algo. Estamos en el tiempo del libro de los Hechos, que el libro de los Hechos empieza diciéndonos que Jesucristo habló con los discípulos y luego de esto Él fue tomado en el cielo. ¿Se acuerda?
Él fue llevado en las nubes y entonces 2 ángeles del Señor dijeron: así como la habéis visto ir, así volverá. Hablando y haciendo alusión a la segunda venida del Señor, una llegada, un regreso que va a ser visible, que va a ser donde todo ojo lo va a ver. Ahora, pero también nosotros encontramos que en el libro de los Hechos Jesucristo les había dicho que se queden juntos orando hasta que esperen el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. En el versículo 1:8 nosotros leímos: pero recibiréis poder cuando venga desde lo alto el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Se acuerda este pasaje? Ellos estaban esperando el cumplimiento de esta promesa. Jesucristo en vida les había dicho a los discípulos, en vida terrenal, por decirlo así, porque Jesucristo vive por los siglos, amén. En vida terrenal, Jesús les dice: yo me voy a ir, pero no los dejaré huérfanos, sino que enviaré a otro. Y la palabra que usa ahí está hablando otro de la misma sustancia, alguien que iba a venir a ayudarles, alguien que también es Dios, refiriéndose al Espíritu Santo. Yo me voy, pero va a venir otro para que ustedes no se queden huérfanos. Y entonces está haciendo la promesa del Espíritu Santo. En los evangelios Jesús prometió que el Espíritu Santo iba a venir y que iba a convencer al mundo de juicio y de pecado, de justicia también, y que a través de ese ministerio la gente iba a ser contristada completamente de pecado, iban a poder llegar a Cristo. Sin la obra maravillosa del Espíritu Santo, ninguno de nosotros o ninguno de los que realmente hemos creído hubiera podido llegar al convencimiento, porque no es palabras de hombre, es la obra sobrenatural de Dios en aquellos que Él quiso. Amén. Ahora, bajo este principio nosotros tenemos que entender algo muy importante. Están los discípulos reunidos y dice el versículo 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. En primer lugar, tenemos que decir que los discípulos habían cumplido lo que el Señor había pedido, el hecho de que ellos estén unidos orando para que pueda venir el cumplimiento. Pero aquí se cita un tiempo muy especial: cuando llegó el día de Pentecostés. Mucha gente erróneamente ha tomado el nombre de Pentecostés para ponerle a su iglesia. Pentecostés no es el nombre de una iglesia ni es una revelación del Nuevo Testamento. Pentecostés es una fiesta del Antiguo Testamento que Dios le dio al pueblo de Israel. Ahora, ¿en qué consistía esta fiesta? Yo quiero que usted me acompañe a Éxodo, sin perder Hechos. Vamos a Éxodo capítulo 23, versículos 14 y 19. Éxodo capítulo 23, versículos 14 al 19. Éxodo 23, capítulos 14 al 19. Amén. La palabra de Dios dice así: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará en la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Pentecostés, así como ustedes han leído, es una de las 3 fiestas que el pueblo de Israel tenía como una ordenanza, en los cuales no importa dónde ellos vivían, ellos tenían que venir todos juntos a Jerusalén. ¿Para qué? Para adorar en el templo. Estas 3 fiestas eran los panes sin levadura, la fiesta de la siega y la fiesta de la cosecha. Los panes sin levadura era una fiesta especial que empezaba después de la Pascua, en la cual ellos tenían que celebrar 7 días recordando su salida de Egipto. La fiesta de la siega se le llamaba así porque era la fiesta en la cual ellos tomaban los primeros frutos. No era en sí la cosecha completa, pero era cuando salían los primeros frutos, el primer fruto de esa cosecha que ellos habían hecho.
Entonces salía y ellos tenían que tomar eso, ir a Jerusalén y entregarlo como un sacrificio, dándole gracias a Dios por estos primeros frutos. Esa es la fiesta de Pentecostés. Pero también está después la fiesta de la cosecha, que es cuando ya se termina el año, y es la fiesta llamada también de los tabernáculos. Así que estas tres fiestas tan importantes que se les llama la fiesta de peregrinación. ¿Por qué? Porque en estas tres fiestas, ¿qué tenían que hacer los judíos? Todos venir a Jerusalén. Todos venían al templo a adorar. Ahora, dice la Biblia, llegado el día de Pentecostés. En primer lugar tenemos que saber que si era el día de Pentecostés, ¿qué es lo que había en Jerusalén? Mucha gente, judíos de las diferentes partes del mundo repartidos, que ellos al cumplir la promesa que Dios había dicho, al cumplir la ordenanza que Dios había mandado, ellos venían a Jerusalén para poder compartir y poder celebrar en el templo esta fiesta importante de Pentecostés. Pentecostés no aparece en el Antiguo Testamento con ese nombre, porque Pentecostés es un nombre griego. Acuérdense, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y esta fiesta, llamada también la fiesta de las semanas o de las 50 días, esta fiesta se le dice Pentecostés, hablando de los 50 días. 50 días después de ¿qué? 50 días después de la Pascua. Por eso se llama Pentecostés, pero es la misma fiesta que la fiesta de la siega. Amén. Ahora, llega el día de Pentecostés y estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Nosotros podemos sacar algunas conclusiones importantes de esta fiesta de Pentecostés. Preste mucha atención. El Señor había muerto, acuérdense lo que vimos en Semana Santa. El Señor había muerto exactamente en la fiesta de la Pascua judía. Usted se acuerda, ¿verdad? Ahora, la pregunta es ¿por qué? Sencillo. Porque esa fiesta fue hecha y fue dada para el pueblo de Israel, para que ellos sepan que ese cordero que estaba siendo sacrificado, ese animal inocente, sin mancha, era una sombra, era un símbolo de aquel cordero perfecto de Dios que iba a venir al mundo. ¿Y cómo se llama ese cordero? Jesucristo. Es lógico entonces que el cumplimiento de la muerte de Cristo sea dado el día que los judíos estaban celebrando la fiesta más importante quizás de su calendario religioso, la fiesta de la Pascua, el día en que ellos dicen por sus propias palabras, volvimos a nacer porque Dios nos rescató de la esclavitud de Egipto. Y ese día en el que ellos celebraban la Pascua, Jesús muere, cumpliendo así de una manera tremenda todo lo que se había profetizado sobre él. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿pero qué pasa después de eso? Jesús muere y hemos dicho que la fiesta de Pentecostés es la fiesta que sucede 50 días después de ¿qué? De la Pascua. Significa que en el libro de los Hechos, escuche bien, estamos situados 50 días después de que Jesús es sacrificado y después de 3 días resucitado. Cristian, súbele un poquitito el volumen al micrófono. Y entonces, cuando hablamos de eso, sabemos que son 50 días. El Señor en el transcurso de esos 50 días estuvo con sus discípulos y estuvo enseñándoles y estuvo hablándoles y estuvo con ellos mostrándoles su resurrección. Muchos fueron testigos de que Él había resucitado. Pero ¿sabe cuál es el punto en esto? Que así como la Pascua tuvo un cumplimiento perfecto en la vida de Cristo, también el Señor permitió que existiera Pentecostés para hacer el cumplimiento de otra cosa extraordinaria que iba a pasar sobre la tierra. Y esa era, presten mucha atención, la venida del Espíritu Santo a la tierra. Ahora, quiero que se entienda bien esto que a veces puede tener conflicto. No que el Espíritu Santo no haya estado antes en la tierra, para que haya conversión de un corazón muerto, de piedra, como dice la Biblia, que es el corazón de todos aquellos que están caídos en sus pecados, que han sido destituidos de la gloria de Dios, es decir, toda la raza humana. Para que haya conversión de ese corazón de piedra y para que ese corazón de piedra se pueda convertir en un corazón de carne, siempre ha sido y será necesaria la obra del Espíritu Santo para quebrantar ese corazón y convertirlo en un corazón capaz
de poder creer en Jesús, de poder creer en la redención, de poder poner su fe en ese Cordero, los del Antiguo Testamento, en ese Cordero que iba a llegar, y los que están después de Jesús en ese Cordero que ya vino. Siempre ha sido necesario el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha estado en la tierra y estará mientras haya redención en este lugar. El Espíritu Santo hará su ministerio en la tierra. Pero ¿qué fue lo que pasó entonces aquí? Podemos decir de esta manera: formalmente fue la llegada del Espíritu Santo a la tierra para poder instituir o para poder comenzar un nuevo periodo que había sido terminado con la vida de Cristo, el anterior, ese periodo llamado de la ley o ese periodo llamado del tiempo del Antiguo Testamento. Jesús con su muerte empieza un nuevo tiempo, una nueva era, una era en la cual muchos la han determinado la era de la iglesia, en la cual Dios está llamando al arrepentimiento a todo aquel que pueda mirar a Jesucristo. Pero ¿cómo se sella el principio de esa era? Era necesario que en estos 50 días después de la muerte de Cristo, el día de Pentecostés, pueda ser enviado desde lo alto el Espíritu Santo para vivir ahora de una manera perenne en la tierra, haciendo un ministerio de quebrantamiento y de juicio para todas las personas. Ahora, cuando nosotros decimos esto, estamos diciendo entonces que si ese es el cumplimiento de Pentecostés, tenemos que decir entonces necesariamente, como dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo es la primicia, es la primera cosecha de toda la heredad que tendrá el creyente. Mire, cuando nosotros conocimos a Jesucristo, Jesús nos hizo muchísimas promesas. Tenemos vida eterna, tenemos una vida en la cual vamos a vivir eternamente con Él, tenemos la eternidad, tenemos la pureza de nuestros pecados, tenemos el anhelo de que vamos a ser transformados. Hay tantas promesas, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo es las arras, o es el anticipo, o es la primicia de todo aquello que el cristiano va a recibir en el futuro. Ve otra vez, el cumplimiento de la fiesta de las primicias también se hace en Pentecostés. El Espíritu Santo es la primicia de todo lo que los cristianos vamos a recibir, no hoy, sino después. Pero eso es como la primera parte del pago, diciendo: mira, te doy esta seña para que sepas que después te voy a dar el resto. Eso es lo que Dios hizo cuando envió el Espíritu Santo a la tierra, darnos la primicia de toda la heredad que nosotros vamos a tener en la gloria. Tener el Espíritu Santo es la seguridad, es el sello de Dios de que nosotros le pertenecemos a Él. Tener el Espíritu Santo en la vida es saber, présteme mucha atención, es saber que usted tiene una marca en su vida que a usted lo determina como uno de los escogidos de Dios, como un hijo de Dios, como uno aquel que ha sido mirado por la misericordia de Dios, que no se va a perder eternamente, porque la salvación está dada por la fe y la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Pero si esa gracia nos ha inundado, ¿cuál es la promesa de saber que esa gracia va a ser perpetua en nuestras vidas? La venida del Espíritu Santo a su corazón. El día que usted creyó en Jesús, si realmente ha creído, ese día el Espíritu Santo selló su corazón para siempre, dándole la promesa, preste mucha atención, dándole la promesa de que eso es solamente el adelanto, una parte, la primicia de todo lo que usted va a recibir en la eternidad. Amén. Ahora, pero en segundo lugar, acuérdese qué pasó en Pentecostés, y aunque hoy no lo vamos a ver, acuérdese que después de todo esto que acontece, el apóstol Pedro se pone en pie y comienza a decir: varones, hermanos, y comienza a explicar qué es lo que está pasando. ¿Usted se acuerda cuántas personas se convirtieron ese día? 3,000 hombres se convirtieron ese día. ¿Sabe qué significa eso? Las primicias de la iglesia también. Ese fruto que iba a ser el principio de toda la cosecha que iba a venir después. La cosecha de los siglos, de todos aquellos que han creído en Jesucristo como su Salvador y han puesto su fe únicamente en Cristo. Ellos fueron la primicia de todos los que en el futuro hemos creído. El cumplimiento de Pentecostés es algo precioso en la vida de un creyente. Ahora, un día que sin duda no se va a repetir, porque el Espíritu Santo no tiene que volver a vivir en la tierra. Él ya vive aquí
y vive en el corazón de cada creyente que ha conocido a Cristo, pero también Él se mueve en medio de la predicación de la palabra de Dios para poder contristar el corazón y para poder golpear el corazón y para poder cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne. No tenemos que orar por otro Pentecostés, porque ya se cumplió lo que Jesucristo prometió. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo no nos deja hasta el último día, hasta el fin del mundo. Por eso es que es tan importante el hecho de mirar el libro de Hechos y entender que esto ya tuvo un cumplimiento profético en la historia. Esto ya se cumplió. Nosotros no somos una iglesia de Pentecostés, porque Pentecostés fue un día en el cual el Espíritu Santo vino a la tierra. Nosotros somos una iglesia producto de lo que pasó después de ese Pentecostés. Amén. Entonces, al concluir este primer versículo, yo quiero que usted sepa algo. En primer lugar, Pentecostés no es un día que pasó una sola vez en la vida. Pentecostés era una fiesta que se celebraba cada año. Pero ese año sucedió algo en Pentecostés, como ese mismo año había sucedido algo en la Pascua, que levantó por encima de todo el cumplimiento de esa fiesta. En la Pascua la muerte del Mesías, pero en Pentecostés la venida del Espíritu Santo. Los judíos siguen celebrando Pentecostés, pero el Espíritu Santo ya está aquí. Ya fue cumplida esa promesa. Amén. Ahora, en segundo lugar, mire lo que dice el versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Mire, el viento recio, la forma de lenguaje que está usando Lucas, el autor de Hechos aquí, es una forma en la que está usando una especie de símbolo, de algo que él quiso compararlo a qué era más o menos lo que pareció eso. No que el Espíritu Santo sea viento, o no que el Espíritu Santo, hay gente hoy que está mintiendo lastimosamente, enseñando que cuando uno está en una iglesia y de pronto siente un viento que lo está tocando, es el Espíritu Santo entre nosotros. Quiero decir algo, el Espíritu Santo es Dios y Él no es viento. Hay una doctrina equivocada que tiene muchos años que habla de que Dios está en todas las cosas y en todos los seres. Y eso no es así. El creador es diferente de su creación. El Espíritu Santo es creador también, amén. Pero el Espíritu Santo dice que tuvo una forma parecida, el sonido, el estruendo que se escuchó en esa casa cuando el Espíritu Santo vino a tocarlos a todos. Fue similar al de un viento recio que sopló con mucha fortaleza. Imagínense la escena. Está la gente afuera, quizás dando vuelta en las calles de Jerusalén, y de pronto sonó como, no sé si alguna vez usted ha estado en un país, o a veces en Guayaquil también, cuando está callado todo y comienza a sonar un viento de fondo. Imagínense muy fuerte, un estruendo. Eso fue similar a lo que pasó. Ahora, en la Biblia, el Espíritu Santo muchas veces es mirado como viento. Y quiero ver algunos pasajes para que podamos entender por qué Lucas usa este ejemplo. Y quizás él dijo, bueno, ya entiendo por qué otros usaron esa expresión de viento. Fíjese lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, versículos 9 y 10. Ezequiel, capítulo 37, versículos 9 y 10. ¿Lo tiene ahí? La palabra de Dios dice así, 37, 9 y 10 del profeta Ezequiel. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y tuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Fíjese, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu. ¿Con qué E está? Mayúscula. ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos
y vivirán. Ahora, hay que hacer una diferencia importante aquí. El espíritu que es soplado y que le da vida a los seres vivos no es el espíritu de Dios. Ese es el espíritu de vida. Pero el que sopla ese espíritu de vida, según este pasaje, ¿es quién? El espíritu de Dios. Por lo tanto, no es que Dios vive en todas las personas. Dios vive en aquellos que han recibido a su Hijo. Pero en todas personas está la gracia común de ese espíritu que ha sido soplado de la boca misma de Dios para darle vida a los seres. Pero mire qué interesante. Espíritu está comparado ¿con qué? Con viento, con soplo, con el efecto que causa cuando usted sopla sobre algo. Esa es la idea de espíritu. Ahora, mire también Juan capítulo 3, versículo 8. Juan 3, 8. Juan 3, 8. Amén. La palabra de Dios dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto es precioso. Nicodemo le está preguntando a Jesús: ¿y cómo entonces es que uno nace de nuevo? Escucha, eso es una obra del Espíritu. Es una obra soberana. Es una obra de Dios. Él mueve y sopla donde Él quiere. Pero así como tú escuchas el viento, pero no sabes ni a dónde va, ni a dónde viene, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Otra vez, la ilustración de esta vida, porque aquí estamos hablando en el contexto de cómo una persona puede tener vida espiritual. Nicodemo le dice: Señor, ¿y cómo puedo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, nace de nuevo. Señor, pero meterme en el vientre de mi madre. No, Nicodemo, eres maestro de Israel y no sabes esto. El que no nace del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué significa nacer del Espíritu? Te voy a explicar. El viento sopla y tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. ¿Sabes por qué? Porque nadie sabe cómo es la obra que Dios hace en el corazón. Lo que sí sabemos es que es soberana, amén. Y que Él sopla y toca donde Él quiere. Y nadie que es tocado por Él se puede resistir a ese amor tan grande. Pero otra vez, el Espíritu Santo, en su función, es comparada ¿con quién? Con el viento. Con el viento. Ahora, sin duda es sencillo entender entonces por qué Lucas, en el libro de los Hechos, hace esta comparación. Fue lo que él aparentemente escuchó, vio y el Espíritu Santo le reveló, pero esa fue la manera en cómo la comparó. Un viento, un viento. Gracias, hermano. Tráigame 3 galones de agua porque estoy deshidratado ya. Hermanos, oren por su pastor, tiene los triglicéridos altos, tengo que comenzar a salir a caminar. Así que si alguien quiere venir a acompañarme, Marianita, le invito. Ayúdeme, amén. Muy bien. Me mató la predicación que dijo que se está matando también el que no se cuida, ¿verdad? No quiero romper ese mandamiento. Muy bien, ahora sí, continuamos entonces. Lucas entonces hace esta descripción del Espíritu como un viento. Ahora, pregunto, ¿el Espíritu Santo es viento? Pero es como, es una comparación, es algo similar, es algo que no podemos entender, pero en la aparición en ese día, en ese aposento alto, fue similar al sonido de un viento. Increíble. Ahora, mira lo que dice más adelante, versículo 3. Y se llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Segunda pregunta que le quiero hacer en esta mañana. ¿Las lenguas son fuego? Fíjese bien en la Biblia. Versículo 3. Y le aparecieron lenguas repartidas como de... Pregunto, ¿son de fuego? No, ¿por qué usa entonces esto? Porque está tratando de comparar cómo fue quizás eso magnífico que él vio. Algo tremendo que el Espíritu Santo le reveló para que él pudiera escribir. No sabe cómo fue, pero fue un viento tremendo. Algo parecido a un viento que sopló en todos. Pero aparte de eso, fueron como lenguas repartidas de fuego. No sé, era algo como fuego. Pero no es fuego. Así que no diga... es el fuego del Espíritu Santo que te está... No diga eso. ¿Sabe por qué? Porque es como.
no significa que es así. Porque son cosas espirituales. Amén. Ahora, en este momento nos metemos a uno de los conflictos tremendos. Pero antes de llegar a ese conflicto, quiero decirle algo. Dice el versículo 2, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La pregunta es, ¿quiénes estaban ahí? ¿Usted se acuerda quiénes estaban ahí? Acuérdense, ¿quiénes estaban? No habían gentiles todavía. ¿Quiénes estaban ahí? No todavía. Estaban, acuérdense, fueron los discípulos. Y acuérdense lo que hablábamos. Gracias, mi amor. Acuérdense lo que hablábamos de que no solamente estaban ellos, sino que cuando Pedro se paró a hablar, ¿se acuerda que hablamos sobre eso la semana pasada? Se paró a hablar, dijo, varones hermanos, es necesario que nosotros busquemos al sucesor. Dice, entre paréntesis, haciendo una explicación, ¿cuántas personas habían en total? ¿Se acuerda? Regrese a Hechos capítulo 1, versículo 13 y 14. No, lea el versículo 15. Alguien que lo lea en voz alta. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Se habían olvidado, ¿verdad? 120 estaban ahí. Apaguen el teléfono, por favor. 120. ¿Y sabe qué pasa con eso? No solamente fueron, porque dice aquí claramente la Escritura, que quienes fueron llenos de eso, ¿sobre quiénes se asentaron? ¿Sobre quiénes? Todos los que estaban ahí. Todos los que estaban ahí. Ahora, eso va a ser algo importante porque le quiero demostrar con la Biblia por qué fue importante este detalle de que todos sean llenos de esto. Fíjese en el versículo 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hoy, sin duda, uno de los conflictos más grandes que tenemos en las iglesias son iglesias carismáticas, carentes de la enseñanza y de la instrucción bíblica, que enseñan cosas que no son acorde a la Escritura. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos que ser defensores de la sana doctrina. Y la doctrina bíblica nos enseña algo muy importante. En ese tiempo existieron lenguas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Definitivamente lo estamos leyendo. Hubieron lenguas. Ahora, pero antes de eso, antes de hablar de las lenguas, quiero hablarle de lo que dice en el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu. Mire, en la vida cristiana, en la vida espiritual, hay dos cosas que el Espíritu hace con las personas creyentes. En primer lugar, el Espíritu Santo bautiza. ¿Y qué significa? Cuando uno ha creído en Jesús, antes de creer en Jesús, uno está sumergido en el mundo del pecado, separado de Dios completamente, sin ninguna oportunidad de salvarse, ni pudiendo ni queriendo. Totalmente arrinconado en un lugar donde Dios no está, dándole la espalda a Dios, muerto. Ahora, las personas que estamos ahí somos parte de la familia de Satanás. Pero cuando Dios por su misericordia ha tocado nuestro corazón y nos ha hecho ese llamamiento eficaz, y nosotros hemos respondido por nuestra responsabilidad diciendo, Señor, yo quiero creer en ti. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos toma y nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Significa que cada uno de los que ha creído en Jesús es tomado por el Espíritu Santo y añadido y metido y bautizado dentro de ese cuerpo. Ahora, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es el cuerpo, la iglesia, pero no es la iglesia local. Es la iglesia que no vemos, pero que está conformada por todos aquellos que han creído en Jesús como su Salvador. Le voy a poner un ejemplo para entender esto. Si hay un hombre en Arabia Saudita que cree en Jesús, porque por alguna razón rarísima escuchó una emisora y escuchó el mensaje de salvación, que hay historias así, ¿verdad? Y se convierte. Ese hombre no tiene a ninguna iglesia donde ir. La pregunta es, ¿ha sido bautizado en la iglesia? Si ha creído en Jesús, es parte de la iglesia. Ahora,
¿qué es la iglesia local entonces? La iglesia local, como esta iglesia bíblica de aquí, es una iglesia donde estamos organizados, donde tenemos un pastor, donde tenemos una iglesia, donde se escucha y se guardan las ordenanzas del Señor. Es una iglesia visible. Es una iglesia donde se reúnen aquellos que han creído en Jesús y también algunos que no han creído y que tienen el deseo de hacerlo. Pero la iglesia universal es la iglesia conformada por todos aquellos que han creído en Jesús, sin importar en dónde estén. Lo importante es que hayan creído en Él. Amén. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Toma a ese perdido y cuando ha creído que de pronto es un hijo de Dios, lo mete dentro del cuerpo llamado la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, para ser parte de esa iglesia. Ahora, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Ese bautismo, el hecho de que lo metan dentro de la familia de Dios, hace que usted tenga la vida de Dios y que usted se convierta en un hijo de Dios. Y por eso es que todo aquel que ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo no tiene opción a perderse, porque la salvación está dada por la promesa de aquel que prometió. Él dijo, y Él no miente, todo aquel que cree la obra es hecho en Él. Y entonces Él es tomado y es salvado. Y Jesucristo dijo, de los que tú me diste, ninguno voy a perder, ninguno perdí. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo es perfecta. La obra de Cristo es perfecta. Ahora, cuando pensamos en eso, tenemos que saber que dentro de la iglesia local, no precisamente todos son creyentes, pero dentro de la iglesia universal, que por universal no estoy diciendo la iglesia unida de todas las iglesias, ¿verdad? Estoy hablando de una iglesia invisible que no está organizada. Dentro de esa iglesia, para ser parte de esa iglesia, solamente puedes haber creído en Jesús para entrar ahí. No hay otra manera. Y el Espíritu te bautiza y te hace hijo de Dios y te permite vivir con las promesas de una nueva vida. Ahora, pero después de que tú has creído y tu corazón ha sido sellado y eres parte de un nuevo grupo, la iglesia, también dice que el Espíritu Santo hace otra cosa. Y eso se llama ser lleno del Espíritu Santo. Y la palabra que usa aquí no es los bautizó. ¿Qué dice? Los llenó. ¿Hay una diferencia? Por supuesto que sí. Llenar es otra palabra para decir controlar. Y en el libro de Gálatas, nosotros sabemos que es una de las cosas, y en Efesios son una de las cosas que el Señor nos manda, que nosotros tenemos que buscar ser llenos del Espíritu. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu? Escuche, hay iglesias que enseñan mal este principio. Vamos a orar y oremos por 5 horas para ser llenos del Espíritu. Escuche, la oración no es lo que a usted lo llena del Espíritu. La oración es parte de lo que hace que usted viva una vida controlada, pero es la obediencia, es la rendición, es totalmente poner su vida al servicio del Señor, lo que hace que su vida sea controlada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros no oramos diciendo, Señor, llena este lugar, Señor, llena mi vida, Señor, ven a mi vida y lléname por completo. Porque el Señor ya dijo cómo van a ser llenos y no es a través de oraciones. Es a través de una vida entregada en el altar delante de Dios, diciendo, Dios, hoy no vivo yo, vive tú en mí. Y ser controlado por el Espíritu Santo significa, cuando uno ya ha creído en Jesús, permitir que el Espíritu Santo sea aquel que va conduciendo tu vida, sea aquel que te vaya llevando, sea aquel que te vaya guiando, que tú estés tan lleno de Él, que lo que tú digas sea siempre una palabra de ánimo y de bendición para otros. Pero escucha bien, esto es imposible para aquellos que no han creído en Jesús. Y creer en Jesús no es levantar la mano en una oración, ni siquiera es una oración. Creer en Jesús es una actitud del corazón en el cual ha habido una rendición completa diciendo, Señor, yo te quiero a ti. Yo me arrepiento de la vida que he llevado. El mayor premio en mi vida eres tú. Yo quiero amarte a ti, quiero conocerte a ti, quiero estar cerca de ti. Eso es creer en Jesús. Es imposible creer en Jesús sin quererlo a Él, porque eso no se puede dar. Es imposible querer ser hijo de Dios sin querer tener una vida completamente entregada a los pies de Cristo. Es por eso, iglesia, presten mucha atención, que el mandato bíblico es, aprendamos a ser llenos del Espíritu. Ahora,
En este tiempo, esta llenura se dio de una manera muy particular. Estos hombres querían honrar a Dios, pero la forma en cómo ellos fueron llenos no es la forma en la que nosotros hoy somos llenos. Porque dice que ellos estaban reunidos, dice que ellos estaban en medio de un lugar cerrado orando, présteme atención, acá estoy, estaban orando y entonces de pronto vino la llenura. La llenura en la vida de un cristiano hoy en día es diferente. Y lo encontramos en este tiempo, tuvo que ser así, porque la iglesia se estaba poniendo su fundamento. Pero después de que ese fundamento fue ya establecido, comenzamos a construir sobre algo que ya es la forma en cómo opera hoy el ser lleno del Espíritu. Pastor, ¿y cómo puedo ser lleno del Espíritu entonces? Vive una vida de obediencia a Dios. Vive una vida de comunión. Vive una vida estando cerca de Él. Y permítale cada día que Él tome el control de su vida. Que Él sea por completo quien dirige su vida y no usted. No sus decisiones en el mundo, no sus decisiones caprichosas, no su carne, sino el Espíritu Santo. Hay una buena pregunta que sirve para poder ser controlado. Había un tiempo, se puso de moda unas pulseritas que decían en inglés, ¿qué haría Jesús? Y esas pulseritas te ayudaban a recordar, ¿verdad? Y yo les animo a que ustedes puedan recordar eso hoy. Cada vez que ustedes tengan que tomar una decisión, pregúntense qué es lo que haría Jesús. Porque si ustedes hacen lo que haría Jesús, entonces ustedes están controlados por el Espíritu Santo, así como Jesús fue controlado por el Espíritu Santo. Pero esto no es por golpear su cuerpo, esto no es por llorar en un culto, esto no es por venir todos los días a la iglesia. Esto es por desear voluntariamente poner su vida bajo la dirección de Dios. Ya no yo, sino tú en mí. Amén. Ahora, sin embargo, nosotros vemos en este pasaje que el Espíritu Santo llena a esos creyentes y como resultado de esta llenura, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién me dice? Comenzaron a hablar en otras lenguas. Hay algunas cosas importantes que nosotros tenemos que decir. Cuando aquí dice otras lenguas, no está hablando de expresiones producto del éxtasis. Hay gente hoy en día que dice, si usted va a una iglesia carismática, ¿qué significa hablar en lenguas? Una repetición sin sentido de palabras que no tienen ningún valor lingüístico, ni ningún valor en ningún idioma. Son palabras que se dan por el éxtasis que usted está viviendo. Y usted está de pronto en un momento de trance y está así y comienza a decir cosas y dicen, ¡wow! Lo está llenando el Espíritu Santo, habla en lengua. Escuche, no se deje engañar. Las lenguas tuvieron un propósito y lo vamos a seguir estudiando por estos domingos. Pero las lenguas que estamos hablando aquí, si hubiera el caso hipotético, hubiera el caso imaginario de que hoy pudieran funcionar, por lo menos deberían ser como son en la Biblia, amén. Y en la Biblia cuando habla de lenguas no habla de una repetición de palabras que no dicen nada. La rama seca, arráncame la baranda. No es eso, ¿verdad? No es eso. Eran idiomas. ¿Y sabe por qué sabemos que eran idiomas reales? Porque lo que leemos después dice que la gente se maravillaba. ¿Por qué se maravillaba? ¡Ey, este está hablando mi idioma! Sí, yo nací ahí. ¿Cómo es que y ya vamos a ver más adelante, estos galileos, cuando uno no entiende esa expresión, dice, bueno, estos galileos, ¿verdad? Estos patricenses hablando, ¿qué va a saber este alemán? De Patricia es, ¿verdad? Escuche esto, esa es la expresión que usaron. Pero ¿sabe qué pasa? Eran idiomas. Y el propósito que tuvieron estos idiomas, dice que ellos lo entendían porque ellos iban hablando de la gloria de Dios y de la bondad de Dios y de las maravillas de Dios. Y esta gente se asombraba y decía, wow, ¿qué es lo que pasa aquí? Y la pregunta es, ¿y qué significa esto? ¿Y por qué esta gente está hablando de las maravillas de Dios en nuestro idioma? Las lenguas tenían el propósito fundamental de ser una señal para que aquellos que estaban hablando en lenguas pudieran ser señalados como aquellos que venían de parte de Dios.
¿Se acuerda cuando viene Nicodemo a Jesús y le dice: Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no viniera de parte de Dios? ¿Se acuerda que Nicodemo le dice eso? Ahora, ¿por qué le dice eso? Porque las obras, las señales, los prodigios, las maravillas, eran una señalización, eran como mostraba que aquella persona venía de parte de Dios. Acuérdense el ejemplo clásico de Moisés. Moisés está dudando, Dios se le aparece y le dice: Moisés, ve y dile a este pueblo que yo te mando. Señor, pero escucha, ¿y cómo me van a creer? Yo no les voy a decir: el Dios de Israel se me apareció. Me van a tirar piedras, Señor. ¿Ok? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Tírala al piso. ¿Y qué pasó? Se convirtió en una serpiente. Y después le dice: tómala de la cola, y la tomó de la cola. ¿Y qué pasó? Después tomó la mano y dice: mete tu mano en el seno, y se metió la mano en el pecho. Y después la sacó, ¿y qué pasaba? Lepra. Vuelve a meter tu mano en el pecho, la volvió a sacar, ¿y qué pasó? ¿Por qué él necesitaba este tipo de cosas? ¿Saben para qué? Para que el pueblo pudiera creer que él venía de parte de Dios. ¿Y cómo vamos a saber que tú vienes de parte de Dios? Mira esto que yo hago para que tú entiendas. Mira las obras que yo hago para que tú sepas que yo no vengo enviado por hombres. Yo vengo enviado por Dios. Los apóstoles también en las cartas, Pablo decía: nosotros hemos venido haciendo señales y hemos venido haciendo milagros para que sepan que nuestra obra, nuestro mensaje no es de hombres, sino que es de Dios. Pregunto, ¿cuál era el propósito entonces de las lenguas? Eran una señal para que esa gente pudiera ser reconocida por aquellos que estaban mirando ese fenómeno ahí, para que puedan ser reconocidos diciendo: hey, estos vienen de parte de Dios, estos son de Dios. Y por eso es que llama tanto la atención cómo esta gente se maravilla tanto, aunque hubo otros que se burlaron: ¿verdad? Estos están borrachos. Pero aún esa conclusión es tan... Tú te pones borracho y no hablas inglés, ¿o sí? Bueno, algunos hablan inglés, pero tú no hablas alemán. ¿Cómo hicieron? Hasta el razonamiento es ilógico de lo que dice esta gente. Pero es tremendo cómo Pedro después, lo que vamos a ver la próxima semana, se encarga de explicar por qué esto no tenía que ver con algo humano y que ellos no estaban borrachos, señores. Ellos tienen un mensaje de parte de Dios. Así que cuando vemos las lenguas, y hoy en día tenemos que llegar a una conclusión: pastor, pero no podríamos decir, eso no podemos decirse, ¿no será que estamos peleando contra Dios al decir que lo que ellos hacen no es de Dios? Le digo por la autoridad de la Biblia que pesa todas las circunstancias y las experiencias. Lo que ellos hacen no viene de parte de Dios. Las lenguas que hoy hablan en las iglesias carismáticas no son de Dios. Pastor, pero eso es duro decirlo, es duro si lo estuviera diciendo en mi criterio, ¿verdad? Pero la Biblia lo enseña y se lo vamos a ir explicando después por qué. ¿En este tiempo existieron? Claro que sí, pero es ilógico tratar de decir que el cumplimiento de este día que se cumplió y que fue escrito y que es parte de la historia, hoy la gente lo sigue viviendo. Porque hoy la iglesia ya no se está fundamentando. Acuérdense una cosa, Cristo resucita y se va. Ellos se quedan con la misión de llevar el evangelio a todo el mundo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último del Señor. ¿Y cómo hacemos? Escuchen, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Solos, aunque tengan el mensaje, ustedes no pueden. Pero este mensaje tiene que ser repartido al mundo entero. Señor, ¿y cómo lo hacemos? Van a recibir poder. Y este poder va a manifestar y va a ayudar el hecho de que la palabra se pueda predicar en todos los rincones del mundo conocido. Porque ese fue el plan de Dios y ese es el plan de Hechos. Y cuando vemos el libro de los Hechos, esta primera parte de cómo este cumplimiento se está dando ahora en Jerusalén. Ya estaban siendo testigos en Jerusalén, pero ¿cómo lo hicieron? Con la ayuda del Espíritu Santo. Solos hubiera sido imposible. Imagínense 120 gatos locos predicándole a 10.000 personas, a miles de personas. Arrepiéntete, Cristo vino. Cristo, si Cristo murió. No, es que esta es la resurrección. ¿Qué resurrección si solamente ustedes lo vieron?
cómo hacer la obra. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Mandó al Espíritu Santo con poder para que a través de estos señales extraordinarias, dice que la gente en el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Fíjense, fue una bulla, fue un tremendo estruendo lo que pasó, que hizo que ellos le llamaran la atención y se acercaran a ver qué pasaba. Ahora, iglesia, yo quiero que sepan algo. Las lenguas, este tipo de lenguas, no eran cosas que ellos repetían en primer lugar sin saber, o que decían y lo repetían 1000 veces. Oh, está hablando en lengua, son lenguas que nadie entiende, son del cielo. No, eran lenguas conocidas, por eso la gente las entendió. En segundo lugar, el propósito de las lenguas era que la gente pudiera saber que ellos venían de parte de Dios. En tercer lugar, no eran lenguas que ellos manejaban. Una vez alguien me dijo, es que el don de lenguas está hoy vigente. Los que aprenden idiomas, por ejemplo, hablas inglés, le digo más o menos. Bueno, tienes más o menos el don de lenguas, me dijo. No, ¿sabe qué pasó? Eran varones galileos, nunca habían salido de todo ese lugar donde ellos vivían. Quizás nunca ni siquiera habían ido de viaje ni de vacaciones a escuchar. Si usted se va de vacaciones a Alemania, no viene hablando alemán, ¿o sí? No, ¿verdad? A duras penas se sabe gracias y dónde queda el baño, cualquiera de esas dos preguntas. Pero no sabe más. Es que esa gente nunca había salido de su país, nunca había salido de su contorno, y de pronto hablaban de una manera fluida y perfecta el idioma que a esos otros hombres les había costado desde su infancia aprenderlo. Eso es de Dios. Eso no es algo aprendido, eso es de Dios. Ahora, ¿tuvo un propósito? ¿Sí o no? Claro, y piensen en esto. Piensen en esto. Tuvo el propósito, y Dios, que nada hace al azar y todo está sumergido en su soberanía absoluta, permitió que estén todos los judíos de todas las naciones del mundo representados ahí en Jerusalén, para que se entendiera que ese mensaje no era ya para los judíos solamente, es para el mundo entero. Y por eso lo hizo en ese momento, en esa fiesta. Pero Señor, ¿por qué tú mandas a que tu pueblo vaya todos los años a Jerusalén a celebrar Pentecostés? ¿Cuál es el sentido? Bueno, cuando usted mira el libro de los Hechos lo entiende. El mensaje era que un día en esa celebración de Pentecostés iban a estar todos los pueblos de la tierra, y se iba a hacer una señal tan grande donde todos iban a entender que ese plan de salvación, que ese Mesías que fue entregado, era para la salvación y la salud del mundo entero. Y por eso Dios lo estableció así. Nada está hecho al azar. Nada simplemente coincide. Dios lo permitió así desde el principio. Cuando se lo dio a Moisés y le dijo, oye, haz que toda la gente vaya a Jerusalén, él estaba pensando en su Hijo y estaba pensando en el Espíritu Santo. Un día esto se va a cumplir. Por eso Pedro dice, en el cumplimiento del tiempo. Estamos en un tiempo maravilloso de la historia. Pedro decía, ¿cuántos habrán querido los profetas diciendo, hablando de un Mesías que no conocían muy bien? ¿Verdad? El libro de Hebreos dice, ellos mirando, aunque entendían algunas cosas, no miraban tan claramente, pero nosotros tenemos el privilegio de que ya no miramos cómo será el Mesías. ¿Cuándo vendrá? ¿Se acuerdan cuando Jesús era un niño y dice que un profeta que ya estaba viejito lo toma y le dice, pensé que mis ojos nunca verían esto, Señor? ¡Qué bendición! Levantar ese profeta, levantar ese sacerdote, ese hombre de Dios, levantar ese niño y decir la salvación de Israel. ¿Cuántos hubieran querido ver ese día? Pero ¿cuántos hubieran querido vivir en el tiempo en que nosotros vivimos? Ver una iglesia ya establecida, ver una iglesia que está creciendo, ver una iglesia que ya en el mundo entero está repartida, y que hoy nuestra parte es predicar el Evangelio y seguir siendo testigos a todo el mundo. Así que, iglesia, yo le digo algo. Aunque el libro de los Hechos parezca que nosotros estamos hablando a veces muy doctrinal, no me importa mucho eso. Yo espero que usted venga con la mente dispuesta a poner su atención absoluta cada domingo, porque realmente lo que va a hacer bien para nuestras almas es la palabra de Dios.
Así que tómela, aplíquela, aprenda, hágase preguntas, cuestione, lea y trate de cuestionar su propia mente diciendo, ¿entendiste lo que dice la Biblia? Porque realmente en ella nosotros tenemos la salvación de nuestras almas. Así que no es en vano el mirar pasajes que quizás no son los predilectos de un domingo a la mañana, ¿verdad? Es mejor hablar de la familia, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios, todo este consejo es lo que nosotros necesitamos. Así que mi interés es que su corazón pueda latir, se pueda apasionar, así como está el mío, para poder entender este libro precioso. Y que usted entienda que aunque el libro de los Hechos no podemos tomarlo literalmente en algunas cosas, en su aplicación a nuestras vidas, porque no podemos decir, bueno hermanos, a partir de ahora vamos a sentarnos a orar hasta que venga un viento recio. Y cuando usted escuche un entonces comienza a hablar en lengua. No podemos aplicarlo así, ¿verdad? Ya tuvo cumplimiento. Pero sí podemos rescatar principios que pueden servir para nuestra vida, como por ejemplo, qué importante es obedecer la palabra del Señor. Y el Señor les dijo, manténganse unánimes. Qué importante es ser testigos. Y que aunque hoy las lenguas ya no están vigentes, porque ya no se necesitan, ya se cumplió el propósito, hoy seguimos teniendo la necesidad de predicar la palabra. Y lo mejor que tenemos, el poder de Dios, está aquí. Amén. Esto es lo que destruye barreras, esto es lo que rompe corazones, esto es lo que abre el surco para que la gente realmente pueda escuchar la voz de Dios. Ellos no tenían esto. Ellos tenían un poco de manuscritos por ahí repartidos, pero por la gracia de Dios, nosotros lo tenemos en un solo libro. Así que, si nosotros lo tenemos, así como dice Pablo en Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque nosotros podemos aprender de ella. Gracias, Señor, porque un día en el pasado tú permitiste que se cumpliera todo lo que tú habías preparado por medio de Moisés y de los profetas. Y de última manera a través de tu Hijo, Señor, la revelación más grande de todas. Señor, gracias porque un día tú elegiste un día como Pentecostés para poder hacer el cumplimiento de lo que sería la venida del Espíritu Santo a la tierra. Señor, sabemos que eso no se puede volver a cumplir hoy porque ya está hecho y tu palabra es verdad. Pero Padre, ayúdanos a vivir de tal manera en que podamos continuar con la obra que los apóstoles hicieron de ser testigos al mundo entero. Señor, motiva el corazón de cada persona que está aquí, que entienda, Padre, que no es el interés buscar ni siquiera un tema de actualidad, sino encontrar todo tu consejo, porque en tu palabra es donde nosotros tenemos lo que necesitamos. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos, ayúdanos, danos el crecimiento que necesitamos en tu nombre, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.